El libro de Urantia. El libro de Urantia, documento 105, la deidad y la realidad. Aún para las altas órdenes de inteligencias universales, la infinidad es tan solo parcialmente comprensible, y la finalidad de la realidad es tan solo relativamente comprensible. La mente humana, al tratar de penetrar la eternidad misterio del origen y destino de todo lo que se llama real, puede encarar el problema en forma útil, concibiendo que la eternidad-infinidad es una elipse casi ilimitada, producida por una sola causa absoluta, y que funciona en todo este círculo universal de diversificación sin fin, buscando por siempre un potencial de destino absoluto e infinito. Cuando el intelecto mortal intenta captar el concepto de la totalidad de realidad, esta mente finita se enfrenta con la infinidad realidad. La totalidad de la realidad es infinidad y por lo tanto no puede ser comprendida jamás en forma plena por una mente cuya capacidad conceptual sea subinfinita. La mente humana prácticamente no puede formar un concepto adecuado de las existencias de la eternidad, y sin dicha comprensión es imposible presentar aún nuestros conceptos de la totalidad de la realidad. Sin embargo, intentaremos una presentación, aunque tenemos plena conciencia de que nuestros conceptos han de sufrir una profunda distorsión en el proceso de traducción y modificación al nivel de comprensión de la mente humana. 1. El concepto filosófico del yo soy. Los filósofos de los universos atribuyen la causación primaria absoluta en la infinidad al Padre Universal, que funciona como infinito, eterno y absoluto yo soy. Existen muchos elementos de peligro en la presentación al intelecto mortal de esta idea de un infinito yo soy, puesto que este concepto está tan alejado de la comprensión experiencial humana que ocasiona serias distorsiones de los significados y malentendidos de los valores. Sin embargo, el concepto filosófico del yo soy proporciona a los seres finitos cierta base para un intento de acercamiento a la comprensión parcial de los orígenes absolutos y de los destinos infinitos. Pero en nuestro intento de elucidar la génesis y fructificación de la realidad, permítasenos aclarar que este concepto del yo soy es en todos los significados y valores de la personalidad sinónimo de la primera persona de la deidad, el Padre Universal de todas las personalidades. Pero este postulado del yo soy no es muy claramente identificable en los dominios no deificados de la realidad universal. El yo soy es el infinito. El yo soy es también la infinidad. Desde un punto de vista secuencial, temporal, toda realidad tiene su origen en el infinito yo soy, cuya solitaria existencia en la eternidad infinita pasada debe ser el principal postulado filosófico de la criatura finita. El concepto del yo soy connota infinidad no cualificada, la realidad no diferenciada de todo lo que podría ser para siempre en toda la eternidad infinita. Como concepto existencial, el yo soy no es ni deificado ni no deificado, ni actual ni potencial, ni personal ni impersonal, ni estático ni dinámico. No se puede aplicar cualificación alguna al infinito, excepto que podemos decir que el yo soy es. El postulado filosófico del yo soy es un concepto universal un tanto más difícil de comprender que el del absoluto no cualificado. Para la mente finita ha de haber sencillamente un comienzo, y aunque nunca hubo un verdadero comienzo de la realidad, sin embargo existen ciertas relaciones de fuente que la realidad manifiesta a la infinidad. La situación primordial de eternidad
que representa la prerrealidad, puede pensarse en cierto modo como sigue. En algún momento infinitamente distante, hipotético, en la eternidad pasada, el yo soy puede ser concebido como cosa y como no cosa, como causa y como efecto, como volición y como respuesta. En este momento hipotético de la eternidad no hay diferencia alguna en toda la infinidad. La infinidad está colmada por el infinito envuelve la infinidad. Este es un momento hipotético estático de la eternidad. Los actuales aún están contenidos dentro de sus potenciales, y los potenciales aún no han aparecido dentro de la infinidad del yo soy. Pero aún en esta situación conjetural, debemos suponer la existencia de la posibilidad de la autovoluntad. Recordad siempre que la comprensión humana del Padre Universal es una experiencia personal. Dios, como vuestro Padre espiritual, es comprensible para vosotros y para todos los demás mortales, pero vuestro concepto adorador experiencial del Padre Universal debe ser siempre menos que vuestro postulado filosófico de la infinidad de la primera fuente y centro, el yo soy. Cuando hablamos del Padre, significamos a Dios en la forma en que es comprensible para sus criaturas, tanto altas como bajas, pero hay mucho más en la deidad que no es comprensible para las criaturas del universo. Dios, vuestro Padre y mi Padre, es esa fase del infinito que percibimos en nuestras personalidades como una realidad actual experiencial, pero el yo soy permanece por siempre como nuestra hipótesis de todo lo que nosotros creemos que no es conocible de la primera fuente y centro. Aún esa hipótesis probablemente no alcanza a comprender la insondable infinidad de la realidad original. El universo de los universos, con sus innumerables huestes de personalidades habitantes, es un vasto y complejo organismo, pero la primera fuente y centro es infinitamente más compleja que los universos y personalidades que se han hecho reales en respuesta a sus mandatos volitivos. Cuando admiráis la magnitud del universo maestro, deteneos para considerar que aún esta creación inconcebible no puede ser más que una revelación parcial del infinito. La infinidad se encuentra efectivamente remota del nivel experiencial de la comprensión mortal. Pero aún en esta era en Urantia, vuestros conceptos de la infinidad están creciendo y continuarán creciendo a lo largo de vuestras carreras sin fin que se extienden hacia adelante en la eternidad futura. La infinidad no cualificada no tiene sentido para la criatura finita, pero la infinidad es capaz de autolimitación y susceptible a la expresión de la realidad para todos los niveles de las existencias universales. Y el rostro que el infinito ofrece a todas las personalidades del universo es el rostro de un Padre, el Padre universal del amor. 2. El yo soy como triuno y séptuple. Al considerar la génesis de la realidad, recordad siempre que toda realidad absoluta viene de la eternidad y no tiene principio de existencia. Cuando hablamos de realidad absoluta, nos referimos a las tres personas existenciales de la deidad, la isla del paraíso y los tres absolutos. Estas 7 realidades son coordinadamente eternas, aunque nosotros recurramos al lenguaje espacio-temporal en la presentación de sus orígenes secuenciales a los seres humanos. Al seguir la ilustración cronológica de los orígenes de la realidad, debe haber un momento teórico postulado de primera expresión volitiva y primera reacción repercusiva dentro del yo soy. En nuestro intento de describir la génesis y generación de la realidad, esta etapa puede ser concebida como la autodiferenciación de el uno infinito desde la infinitud, pero la postulación de esta relación dual debe ser ampliada siempre a una concepción triuna
mediante el reconocimiento del continuo eterno de la infinidad, el yo soy. Esta autometamorfosis del yo soy culmina en la diferenciación múltiple de la realidad deificada y de la realidad no deificada, de la realidad potencial y actual, y de ciertas otras realidades que difícilmente pueden ser clasificadas de este modo. Estas diferenciaciones del yo soy monista teórico están eternamente integradas por interrelaciones simultáneas que surgen dentro del mismo yo soy, la pre-realidad prepotencial, preactual, prepersonal, monoteísta que, aunque infinita, se revela como absoluta en la presencia de la primera fuente y centro y como personalidad en el amor ilimitado del Padre Universal. Mediante estas metamorfosis internas, el yo soy está estableciendo la base para una autorrelación séptuple. El concepto filosófico temporal del yo soy solitario y el concepto transicional temporal del yo soy como triuno pueden ser ampliados ahora para abarcar el yo soy como séptuple. Esta naturaleza séptuple o de 7 fases puede ser sugerida de la mejor manera en relación con los 7 absolutos de la infinidad. 1. El Padre Universal. Yo soy Padre del Hijo Eterno. Esta es la relación primaria de personalidad de actualidades. La personalidad absoluta del Hijo hace absoluto el hecho de la paternidad de Dios y establece la filiación potencial de todas las personalidades. Esta relación establece la personalidad del infinito y consuma su revelación espiritual en la personalidad del Hijo original. Esta fase del yo soy se puede experimentar parcialmente en niveles espirituales aún para los mortales que, aunque todavía en la carne, puedan adorar a nuestro Padre. 2. El controlador universal. Yo soy causa del paraíso eterno. Esta es la relación primaria e impersonal de las actualidades, la asociación original no espiritual. El Padre Universal es Dios como amor. El controlador universal es Dios como modelo original. Esta relación establece el potencial de la forma, configuración y determina el modelo maestro de las relaciones impersonales y no espirituales, el modelo maestro del cual se hacen todas las copias. 3. El Creador Universal. Yo soy uno con el Hijo Eterno. Esta unión del Padre y el Hijo, en la presencia del paraíso, inicia el ciclo creador, que se consuma en la aparición de la personalidad conjunta y del universo eterno. Desde un punto de vista de un mortal finito, la realidad tiene su verdadero comienzo con la aparición en la eternidad de la creación de Jabona. Este acto creador de la deidad es por Dios de la acción y a través de él, que es en esencia la unidad del Padre-Hijo, manifestada en y para todos los niveles de lo actual. Por lo tanto, la creatividad divina se caracteriza infaliblemente por la unidad, y esta unidad es el reflejo exterior de la unicidad absoluta, de la dualidad de Padre-Hijo y de la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu. 4. El sustentador infinito. Yo soy autoasociativo. Esta es la asociación primordial de los estáticos y los potenciales de la realidad. En esta relación, todos los cualificados y los no cualificados son compensados. Esta fase del yo soy se comprende mejor como el absoluto universal, el unificador del absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. 5. El potencial infinito. Yo soy autocualificado. Esta es la marca de la infinidad, testimonio eterno de la autolimitación volitiva del yo soy, en virtud de la cual se alcanzó una autoexpresión y autorrevelación triple. Esta fase del yo soy usualmente se comprende como el absoluto de deidad. 6. La capacidad infinita. Yo soy estático reactivo.
Esta es la matriz sin fin, la posibilidad para todas las expansiones cósmicas futuras. Esta fase del yo soy tal vez se conciba mejor como la presencia supergravedad del absoluto no cualificado. 7. El uno universal de la infinidad. Yo soy como yo soy. Esta es la estasis o autorrelación de la infinidad, el hecho eterno de la infinidad realidad y la verdad universal de la realidad infinidad. Hasta donde esta relación sea discernible como personalidad, se la revela a los universos en el Padre Divino de toda personalidad, aun de la personalidad absoluta. Hasta donde esta relación sea expresable impersonalmente, es contactable por parte del universo como la coherencia absoluta de la energía pura y el espíritu puro en la presencia del Padre Universal. Hasta donde esta relación sea concebible como un absoluto, se la revela en la primacía de la primera fuente y centro. En él todos nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, desde las criaturas del espacio hasta los ciudadanos del paraíso. Y esto es tan cierto en cuanto al universo maestro como al ultimatón infinitesimal, tan cierto de lo que será como de lo que es y lo que ha sido. 3. Los 7 absolutos de la infinidad. Las 7 relaciones primarias dentro del yo soy se eternizan como los 7 absolutos de la infinidad. Pero aunque podamos describir los orígenes de la realidad y la diferenciación de la infinidad mediante una narrativa secuencial, de hecho los 7 absolutos son no cualificada y coordinadamente eternos. Tal vez sea necesario para la mente mortal concebir sus comienzos, pero este concepto debería ser siempre opacado por la realización de que los 7 absolutos no tuvieron comienzo. Son eternos y así lo han sido siempre. Los 7 absolutos son la premisa de la realidad. Han sido descritos en estos documentos como sigue. 1. La primera fuente y centro. La primera persona de la deidad y modelo primario de no deidad. Dios, el Padre Universal, Creador, Controlador y Sustentador. Amor universal, Espíritu eterno y energía infinita. Potencial de todos los potenciales y fuente de todos los actuales, estabilidad de toda estática y dinamismo de todo cambio, fuente del modelo original y padre de las personas. Colectivamente, los 7 absolutos equivalen a la infinidad, pero el Padre Universal es realmente infinito. 2. La segunda fuente y centro. La segunda persona de la deidad, el Hijo eterno y original, las realidades de personalidad absolutas del yo soy y la base para la revelación del yo soy personalidad. Ninguna personalidad puede tener la esperanza de llegar al Padre Universal excepto a través de su Hijo eterno. Tampoco puede una personalidad lograr niveles espirituales de la existencia aparte de la acción y ayuda de este modelo absoluto para todas las personalidades. En la segunda fuente y centro, el espíritu es no cualificado mientras que la personalidad es absoluta. 3. El paraíso, la fuente y centro. El segundo modelo no deidad, la eterna isla del paraíso, la base para la revelación de yo soy fuerza, y los cimientos para el establecimiento del control gravitacionario a través de los universos. En cuanto a toda realidad actualizada, no espiritual, impersonal y no volitiva, el paraíso es el absoluto de los modelos. Así como la energía espiritual se relaciona con el Padre Universal a través de la personalidad absoluta de la Madre-Hijo, del mismo modo se comprende la energía cósmica en el control gravitacionario de la primera fuente y centro mediante el modelo original absoluto de la isla del paraíso. El paraíso no está en el espacio existe relativo al paraíso, y la cronicidad de movimiento está determinada a través de la relación con el paraíso. La isla eterna está absolutamente en reposo. Toda otra energía organizada y organizante está en eterno movimiento.
En todo el espacio, solo la presencia del absoluto no cualificado está quieta, y el no cualificado es coordinado con el paraíso. El paraíso existe en el foco del espacio. El no cualificado lo satura, y toda existencia relativa tiene su ser dentro de este dominio. 4. La tercera fuente y centro. La tercera persona de la deidad, el actor conjunto, el integrador infinito de las energías cósmicas del paraíso, con las energías espirituales del Hijo Eterno, el coordinador perfecto de las motivaciones de la voluntad y la mecánica de la fuerza, el unificador de toda realidad actual y actualizante. Mediante las ministraciones de sus múltiples hijos, el Espíritu Infinito revela la misericordia del Hijo Eterno, mientras que al mismo tiempo funciona como manipulador infinito, por siempre tejiendo el modelo paradisiaco en las energías del espacio. Este mismo actor conjunto, este Dios de acción, es la expresión perfecta de los planes y propósitos sin límites del Padre Hijo, mientras que funciona por sí mismo como fuente de la mente y donador del intelecto para las criaturas de un vasto cosmos. 5. El absoluto de deidad. Las posibilidades causacionales, potencialmente personales de la realidad universal, la totalidad de todo el potencial de deidad. El absoluto de deidad es el cualificador de propósito de las realidades no cualificadas, absolutas y no deidad. El absoluto de deidad es el cualificador de lo absoluto y el absolutizador de lo cualificado. El indicador del destino. 6. El absoluto no cualificado. Estático, reactivo y expectante. La infinidad cósmica no revelada del yo soy. La totalidad de la realidad no deificada y la finalidad de todo potencial no personal. El espacio limita la función del no cualificado, pero la presencia del no cualificado es sin límite, infinita. Hay una periferia de concepto en el universo maestro, pero la presencia del no cualificado es ilimitada. Aún la eternidad no puede agotar la inmovilidad ilimitada de este absoluto no deidad. 7. El absoluto universal. Unificador de lo deificado y lo no deificado, correlacionador de lo absoluto y lo relativo. El absoluto universal, siendo estático, potencial y asociativo, compensa la tensión entre lo existente sempiterno y lo no completado. Los 7 absolutos de la infinidad constituyen los comienzos de la realidad. Tal como lo puede concebir la mente mortal, la primera fuente y centro parecería ser antecedente de todos los absolutos, pero dicho postulado, aunque sea útil, está invalidado por la coexistencia eterna del Hijo, el Espíritu, los 3 absolutos y la isla del paraíso. Es una verdad que los absolutos son manifestaciones del yo soy primera fuente y centro. Es un hecho que estos absolutos nunca tuvieron un comienzo, sino que son igualmente eternos con la primera fuente y centro. No siempre se pueden presentar las relaciones de los absolutos en la eternidad, en el lenguaje temporal y en los modelos de concepto del espacio, sin incluir paradojas. Pero a pesar de cualquier confusión relativa al origen de los 7 absolutos de la infinidad, es tanto un hecho como una verdad que toda realidad se basa en su existencia eterna y sus relaciones infinitas. 4. La unidad, la dualidad y la triunidad. Los filósofos del universo postulan la existencia en la eternidad del yo soy como fuente primaria de toda realidad, y concomitantemente postulan la autosegmentación del yo soy en autorrelaciones primarias, las 7 fases de la infinidad. Y simultáneamente con esta suposición existe el tercer postulado, la aparición en la eternidad de los 7 absolutos de la infinidad y la eternización de la asociación de dualidad de las 7 fases del yo soy y de estos 7 absolutos. La autorrevelación del yo soy
procede de este modo a partir del yo estático, a través de la autosegmentación y de la autorrelación a las relaciones absolutas, relaciones con los absolutos autoderivados. La dualidad se torna así existente en la asociación eterna de los 7 absolutos de la infinidad con la infinidad séptuple de las fases autosegmentadas del autorrevelador Yo Soy. Estas relaciones duales, que se eternizan en los universos como los 7 absolutos, eternizan los cimientos básicos para toda realidad universal. Se ha dicho alguna vez que la unidad origina la dualidad, que la dualidad origina la triunidad y que la triunidad es el antepasado eterno de todas las cosas. Existen en efecto 3 grandes categorías de relaciones primordiales y estas son: 1. Relaciones dentro de la unidad. Relaciones existentes dentro del yo soy como se concibe la unidad del mismo como autodiferenciación triple y entonces como séptuple. 2. Relaciones dentro de la dualidad. Las relaciones existentes entre el yo soy como séptuple y los 7 absolutos de la infinidad. 3. Relaciones dentro de la triunidad. Estas son las asociaciones funcionales de los 7 absolutos de la infinidad. Las interrelaciones de triunidad surgen de los cimientos de la dualidad debido a la inevitabilidad de la interasociación de los absolutos. Tales asociaciones de triunidad eternizan el potencial de toda realidad, abarcan tanto la realidad deificada como la no deificada. El yo soy es infinidad no cualificada como unidad. Las dualidades perpetúan para siempre los cimientos de la realidad. Las triunidades se eventúan en la realización de la infinidad como función universal. Los preexistenciales se tornan existenciales en los 7 absolutos y los existenciales se hacen funcionales en las triunidades, la asociación básica de los absolutos. Y concomitantemente con la eternización de las triunidades, el escenario universal está listo, los potenciales son existentes y los actuales están presentes, y la plenitud de la eternidad presencia la diversificación de la energía cósmica, la difusión del espíritu del paraíso y la dotación de mente juntamente con la de la personalidad, por virtud de la cual todos estos derivativos de deidad y paradisíacos son unificados en la experiencia a nivel de las criaturas y por otras técnicas en el nivel de las supercriaturas. 5. La promulgación de la realidad finita. Así como la diversificación original del yo soy debe ser atribuida a la volición inherente y autocontenida, del mismo modo, la promulgación de la realidad finita debe ser adscrita a los actos volitivos de la deidad del paraíso y a los ajustes repercusionales de las triunidades funcionales. Antes de la deidadización de lo finito, parecería que toda diversificación de la realidad se produjo en niveles absolutos, pero la acción volitiva que promulga la realidad finita connota una cualificación de la absolutez e implica la aparición de relatividades. Aunque presentamos esta narrativa en forma secuencial y describimos la aparición histórica de lo finito como derivativo directo de lo absoluto, es necesario recordar que los trascendentales tanto precedieron como siguieron a todo lo que es finito. Los últimos trascendentales finales son, en relación con lo finito, tanto causales como de consumación. La posibilidad finita es inherente en el infinito, pero la transmutación de posibilidad a probabilidad e inevitabilidad debe ser atribuida a la autoexistente voluntad libre de la primera fuente y centro que activa todas las asociaciones de la triunidad. Solo la infinidad de la voluntad del Padre podría haber cualificado el nivel absoluto de existencia para eventuar un último o crear un finito. Con la aparición de la realidad relativa y cualificada,
surge en la existencia un nuevo ciclo de realidad, el ciclo de crecimiento, un majestuoso gesto hacia abajo desde las alturas de la infinidad hacia el dominio de lo finito, que por siempre se columpia hacia adentro, hacia el paraíso y la deidad, por siempre buscando aquellos altos destinos conmensurados con la fuente infinita. Estas transacciones inconcebibles marcan el comienzo de la historia universal, marcan la llegada a la existencia del tiempo mismo. Para una criatura, el comienzo de lo finito es la génesis de la realidad. Visto por la mente de la criatura, no hay actualidad concebible antes de lo finito. Esta realidad finita de nueva aparición existe en dos fases originales. Primera, máximos primarios, la realidad supremamente perfecta, el tipo Jabona de universo y criatura. Segunda, máximos secundarios, la realidad supremamente perfeccionada, el tipo superuniversal de criatura y creación. Estas son, pues, las dos manifestaciones originales, lo constitutivamente perfecto y lo evolucionalmente perfeccionado. Las dos están coordinadas en las relaciones de la eternidad, pero dentro de los límites del tiempo son aparentemente diferentes. El factor temporal significa crecimiento para lo que crece. Los finitos secundarios crecen. Por lo tanto, los que están creciendo han de aparecer incompletos en el tiempo. Pero estas diferencias, que son tan importantes de este lado del paraíso, son inexistentes en la eternidad. Hablamos de lo perfecto y de lo perfeccionado como máximos primarios y secundarios, pero aún hay otro tipo. Se producen relaciones trinidizadas y otras entre los primarios y los secundarios, dando como resultado la aparición de máximos terciarios, cosas, significados y valores que no son perfectos ni perfeccionados y que sin embargo están coordinados con ambos factores ancestrales. 6. Las repercusiones de la realidad finita. La entera promulgación de las existencias finitas representa una transferencia de los potenciales a los actuales dentro de las asociaciones absolutas de la infinidad funcional. Entre las muchas repercusiones de la actualización creadora de lo finito, podemos citar: 1. La respuesta en la deidad. La aparición de los tres niveles de la supremacía experiencial. La actualidad de la supremacía del espíritu personal en Jabona. El potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo, y la capacidad para alguna desconocida función de la mente experiencial que actúa en algún nivel de supremacía en el futuro universo maestro. 2. La respuesta en el universo que ocurre en la activación de los planes arquitectónicos para el nivel espacial del superuniverso, y esta evolución aún está progresando por todas partes de la organización física de los 7 superuniversos. 3. La repercusión en forma de las criaturas. Esta repercusión a la promulgación de la realidad finita dio como resultado la aparición de seres perfectos de la orden de los habitantes eternos de Jabona y de ascendedores evolucionarios perfeccionados desde los 7 superuniversos. Pero alcanzar la perfección como experiencia evolucionaria, temporo-creadora, implica algo distinto de perfección como punto de partida. Por lo tanto, aparece la imperfección en las creaciones evolucionarias, y este es el origen del mal potencial. La maladaptación, la desarmonía y el conflicto, todas estas cosas son inherentes al crecimiento evolucionario, desde los universos físicos hasta las criaturas personales. 4. La respuesta en la divinidad. Esta respuesta a la imperfección inherente en el retraso de la evolución se revela en la presencia compensadora de Dios el séptuple, por cuyas actividades lo que se está perfeccionando es integrado tanto con lo perfecto como con lo perfeccionado. Este retraso temporal es inseparable de la evolución, que es creatividad en el tiempo.
Debido a ella, así como también a otras razones, el poder todopoderoso del Supremo se basa en los éxitos de la divinidad de Dios el séptuple. Esta demora de tiempo permite la participación de la criatura en la creación divina, haciendo que las personalidades en forma de las criaturas se vuelvan socios con la deidad en la obtención del desarrollo máximo. Aún la mente material de la criatura mortal, de este modo, se torna socio con el ajustador divino en la dualización del alma inmortal. Dios el séptuple también provee técnicas de compensación para las limitaciones experienciales de la perfección inherente, así como también para compensar las limitaciones preascensionales de la imperfección. 7. La eventuación de los trascendentales. Los trascendentales son subinfinitos y subabsolutos, pero superfinitos y supercriaturales. Los trascendentales se eventúan como nivel integrante, correlacionando los supervalores de los absolutos con los máximos valores de los finitos. Desde el punto de vista de la criatura, lo que es trascendental parecería haberse eventuado como consecuencia de lo finito, desde el punto de vista de la eternidad, en anticipación de lo finito, y están los que lo han considerado un preeco de lo finito. Lo que es trascendental no es necesariamente algo que no se desarrolla, pero es superevolucional en el sentido finito. Tampoco es no experiencial, pero es superexperiencia en su significación para las criaturas. Tal vez la mejor ilustración de dicha paradoja sea el universo central de perfección. Este no es en realidad absoluto. Solo la isla del paraíso es verdaderamente absoluta en el sentido materializado. Tampoco es una creación evolucionaria finita, como lo son los 7 superuniversos. Javona es eterno, pero no invariable en el sentido de ser un universo de no crecimiento. Está habitado por criaturas, nativos de Javona, que no fueron nunca realmente creadas, porque existen eternamente. Javona de este modo ilustra algo que no es exactamente finito ni aún absoluto. Javona, además, actúa como amortiguador entre el paraíso absoluto y las creaciones finitas, ilustrando aún más la función de los trascendentales. Pero Javona misma no es trascendental, es Javona. Así como el Supremo está asociado con los finitos, el último está identificado con los trascendentales. Pero aunque así comparamos el Supremo con el último, ellos difieren en más que grado. La diferencia también es asunto de cualidad. El último es algo más que un supersupremo proyectado en el nivel trascendental. El último es todo eso, pero aún más. El último es una eventuación de nuevas realidades de deidad, la cualificación de nuevas fases de lo que hasta ese momento ha sido no cualificado. Entre aquellas realidades que están asociadas con el nivel trascendental se encuentran las siguientes. 1. La presencia de deidad del último. 2. El concepto del universo maestro. 3. Los arquitectos del universo maestro. 4. Las 2 órdenes de organizadores de la fuerza del paraíso. 5. Ciertas modificaciones en la potencia del espacio. 6. Ciertos valores del espíritu. 7. Ciertos significados de la mente. 8. Las cualidades y realidades absonitas. 9. La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. 10. El espacio. El universo en el cual vivimos ahora puede ser concebido como existente en los niveles finito, trascendental y absoluto. Este es el escenario cósmico en el cual se representa el drama sin fin del funcionamiento de la personalidad y de la metamorfosis de la energía. Todas estas realidades múltiples están unificadas absolutamente por varias triunidades, funcionalmente por los arquitectos del universo maestro y relativamente por los 7 espíritus rectores, los coordinadores subsupremos de la divinidad de Dios el séptuple.
Dios el séptuple representa la revelación de la personalidad y la divinidad del Padre Universal a las criaturas de estado tanto máximo como submáximo, pero hay otras relaciones séptuples de la primera fuente y centro que no pertenecen a la manifestación del ministerio espiritual divino del Dios que es espíritu. En la eternidad del pasado, las fuerzas de los absolutos, los espíritus de las deidades y las personalidades de los dioses reaccionaron en respuesta a la autovoluntad primordial de la autovoluntad autoexistente. En esta era universal estamos todos presenciando las estupendas repercusiones del vasto panorama cósmico de las manifestaciones subabsolutas de los potenciales ilimitados de todas estas realidades. Y es totalmente posible que la continuada diversificación de la realidad original de la primera fuente y centro pueda proceder hacia adelante y hacia afuera, a lo largo y a lo ancho de las edades, más y más hacia los horizontes lejanos e inconcebibles de la infinidad absoluta. Presentado por un Melquisedec de Nevadon. El libro de Urantia, documento 106. Los niveles de la realidad en el universo. No es suficiente que el mortal ascendente conozca algo de las relaciones de la deidad con la génesis y las manifestaciones de la realidad cósmica. También debería comprender algo de las relaciones existentes entre él mismo y los numerosos niveles de realidades existenciales y experienciales, algo de las realidades potenciales y actuales. La orientación terrestre del hombre, su discernimiento cósmico y su direccionización espiritual están enaltecidos por una mejor comprensión de las realidades del universo y de sus técnicas de interasociación, integración y unificación. El gran universo presente y el universo maestro emergente están hechos de muchas formas y fases de la realidad que, a su vez, existen en diversos niveles de actividad funcional. Estos existentes y latentes múltiples han sido previamente sugeridos en estos documentos y ahora los agrupamos para conveniencia conceptual en las siguientes categorías. 1. Finitos incompletos. Este es el estado presente de las criaturas ascendentes del gran universo, el estado presente de los mortales de Urantia. Este nivel abarca la existencia de las criaturas desde el humano planetario hasta, pero sin incluir, a los que han logrado el destino. Pertenece a los universos desde sus comienzos físicos primitivos hasta su establecimiento en luz y vida, pero sin incluir a este último. Este nivel constituye la periferia presente de la actividad creadora en el tiempo y el espacio. Parece estar moviéndose hacia afuera desde el paraíso, porque el cierre de la presente era universal, que presenciará la llegada del gran universo de luz y vida, también y con toda seguridad presenciará la aparición de algún nuevo orden de crecimiento de desarrollo en el primer nivel del espacio exterior. 2. Finitos máximos. Este es el estado presente en todas las criaturas experienciales que hayan llegado a su destino tal como es revelado dentro del alcance de la presente era universal. Aún los universos pueden llegar al máximo de su estado, tanto espiritual como físicamente. Pero el término máximo es en sí mismo un término relativo. ¿Máximo en relación con qué? Y lo que es máximo, aparentemente final, en la presente era universal, puede que no sea más que un verdadero comienzo en términos de las eras venideras. Algunas fases de Jabona parecen ser de orden máxima. 3. Trascendentales. Este nivel superfinito, antecedentemente, sigue a la progresión finita, implica la génesis prefinita de los comienzos finitos y el significado posfinito de todo fin o destino aparentemente finito. Mucho del paraíso Jabona parece ser de orden trascendental. 4. Últimos. Este nivel abarca lo que es significativo para el universo maestro y hace impacto en el nivel del destino del universo maestro completado. El paraíso Jabona, especialmente el circuito de los mundos del Padre,
es en muchos aspectos de significación última. 5. Coabsolutos. Este nivel implica la proyección de los experienciales sobre un campo de expresión creadora atrás del universo maestro. 6. Absolutos. Este nivel implica la presencia en la eternidad de los 7 absolutos existenciales. También puede comprender cierto grado de alcance asociativo experiencial, pero si es así, no comprendemos de qué manera, tal vez mediante el potencial de contacto inherente en la personalidad. 7. Infinidad. Este nivel es preexistencial y postexperiencial. La unidad no cualificada de la infinidad es una realidad hipotética antes de todos los comienzos y después de todos los destinos. Estos niveles de realidad son simbolizaciones convenientes de compromiso de la presente era universal y para la perspectiva mortal. Existen muchas otras maneras de observar la realidad desde una perspectiva distinta de la perspectiva mortal y desde el punto de vista de otras eras universales. Por lo tanto, es necesario reconocer que los conceptos aquí presentados son enteramente relativos en el sentido de que están condicionados y limitados por 1. Las limitaciones de la lengua mortal, 2. Las limitaciones de la mente mortal, 3. El desarrollo limitado de los 7 superuniversos. 4. Vuestra ignorancia de los 6 propósitos primarios de desarrollo del superuniverso, que no se refieren a la ascensión mortal al paraíso. 5. Vuestra incapacidad de captar un punto de vista aún parcial de la eternidad. 6. La imposibilidad de describir la evolución cósmica y el destino en relación con todas las eras del universo, no tan solo respecto de la era presente de desarrollo evolucionario de los 7 superuniversos. 7. La incapacidad de toda criatura de captar lo que realmente se quiere significar por preexistenciales o postexperienciales, lo que yace antes de los comienzos y después de los destinos. Las circunstancias de las sucesivas eras universales condicionan el crecimiento de la realidad. El universo central no sufrió ningún cambio evolucionario en la era de Jabona, pero en las épocas presentes de la edad superuniversal está experimentando ciertos cambios progresivos inducidos por la coordinación con los superuniversos evolucionarios. Los 7 superuniversos presentemente en evolución alguna vez lograrán el estado establecido en luz y vida, lograrán el límite de crecimiento para la presente edad universal. Pero sin ninguna duda, la próxima edad, la edad del primer nivel del espacio exterior, liberará a los superuniversos de las limitaciones de destino de la era presente. La saciedad está continuamente siendo superpuesta sobre la consumación. Estas son algunas de las limitaciones que encontramos al intentar presentar un concepto unificado del crecimiento cósmico de las cosas, los significados y los valores, y de su síntesis en niveles en constante ascensión de la realidad. 1. La asociación primaria de los funcionales finitos. Las fases primarias o de origen espiritual de la realidad finita encuentran expresión inmediata en los niveles de las criaturas como personalidades perfectas y en los niveles del universo como la creación perfecta de Jabona. Aún la deidad experiencial está así expresada en la persona espiritual de Dios el Supremo en Jabona. Pero las fases secundarias, evolucionarias, condicionadas por el tiempo y la materia, de lo finito, se tornan integradas cósmicamente tan solo como resultado del crecimiento y del logro. Finalmente, todos los finitos secundarios o perfeccionantes han de lograr un nivel equivalente al de la perfección primaria, pero este destino está sujeto a un retraso temporal, una cualificación constitutiva en el superuniverso que no se encuentra genéticamente en la creación central. Sabemos de la existencia de finitos terciarios, pero la técnica de su integración no ha sido aún revelada. Esta demora temporal superuniversal
Este obstáculo al alcance de la perfección provee la participación de las criaturas en el crecimiento evolucionario. De este modo, es posible que la criatura entre en sociedad con el Creador para la evolución de esa misma criatura. Y durante estos tiempos de crecimiento expansivo, lo incompleto está correlacionado con lo perfecto mediante el ministerio de Dios el Séptuple. Dios el Séptuple significa el reconocimiento por parte de la deidad del paraíso de las barreras del tiempo en los universos evolucionarios del espacio. Una personalidad material sobreviviente puede originarse en la parte más alejada del paraíso, en lo más profundo del espacio, pero siempre estará presente Dios el Séptuple, ocupado en el ministerio amoroso y misericordioso de la verdad, la belleza y la bondad para tal criatura incompleta, esforzada y evolucionaria. El ministerio de divinidad del Séptuple alcanza hacia adentro, a través del Hijo Eterno, al Padre del Paraíso, y hacia afuera, a través de los ancianos de los días, a los padres de los universos, los hijos creadores. El hombre, un ser personal y ascendente por progresión espiritual, encuentra la divinidad personal y espiritual de la deidad séptuple, pero existen otras fases del séptuple que no están relacionadas con la progresión de la personalidad. Los aspectos de divinidad de este grupo de deidades están actualmente integrados en la vinculación entre los 7 espíritus rectores y el actor conjunto, pero están destinados a ser eternamente unificados en la personalidad emergente del Ser Supremo. Las demás fases de la deidad séptuple están variadamente integradas en la presente edad universal, pero todos ellos están del mismo modo destinados a ser unificados en el Supremo. El séptuple, en todas sus fases, es la fuente de la unidad relativa de la realidad funcional del gran universo presente. 2. La integración secundaria o finita suprema. Así como Dios el séptuple coordina funcionalmente la evolución finita, el Ser Supremo finalmente sintetiza la llegada al destino. El Ser Supremo es la culminación de deidad de la evolución del gran universo, evolución física alrededor de un núcleo espiritual y dominio final del núcleo espiritual sobre los reinos circundantes y girantes de la evolución física. Todo esto ocurre de acuerdo con los mandatos de la personalidad del paraíso en el sentido más alto, la personalidad creadora en el sentido universal, la personalidad mortal en el sentido humano, la personalidad suprema en el sentido culminante o experiencial totalizador. El concepto del Supremo debe proveer el reconocimiento diferencial de la persona espiritual, el poder evolucionario y la síntesis de poder-personalidad, la unificación del poder evolucionario con la personalidad espiritual y dominada por la misma. El espíritu, en último análisis, viene del paraíso a través de Jabona. La energía materia aparentemente evoluciona en las profundidades del espacio y es organizada como poder por los hijos del Espíritu Infinito en conjunción con los hijos creadores de Dios. Y todo esto es experiencial, es una transacción en el tiempo y el espacio, la que comprende una amplia gama de seres vivientes, incluyendo aún divinidades creadoras y criaturas evolucionarias. La dominación del poder por parte de las divinidades creadoras en el gran universo se amplía lentamente para abarcar el establecimiento y la estabilización evolucionaria de las creaciones espaciotemporales, y este es el florecimiento del poder experiencial del Dios el séptuple. Abarca la entera gama del logro de la divinidad en el tiempo y en el espacio, desde las dotaciones de los ajustadores por parte del Padre Universal hasta las vidas de auto-otorgamiento de los hijos paradisíacos. Este es poder ganado, poder demostrado, poder experiencial. Contrasta con el poder de la eternidad, el poder insondable, el poder existencial de las deidades del paraíso. Este poder experiencial que surge de los logros de la divinidad del mismo Dios el séptuple
manifiesta las cualidades cohesivas de la divinidad sintetizándose, totalizándose, como el poder todopoderoso del dominio obtenido experiencial de las creaciones evolutivas. Y este poder todopoderoso, a su vez, encuentra cohesión de personalidad de espíritu en la esfera piloto del cinturón externo de los mundos jaboneros en unión con la personalidad espiritual de la presencia jabonera del Dios el Supremo. Así culmina la deidad experiencial la larga lucha evolucionaria, envolviendo el producto del poder, del tiempo y el espacio con la presencia espiritual y la personalidad divina residente en la creación central. Así, finalmente, el Ser Supremo logra abarcar a todo lo que evoluciona en el tiempo y en el espacio, confiriendo personalidad espiritual a estas cualidades. Puesto que las criaturas, aun los mortales, participan como personalidades en esta transacción majestuosa, alcanzan con certidumbre la capacidad de conocer al Supremo y de percibir al Supremo como verdaderos hijos de dicha deidad evolucionaria. Micael de Nevadon es similar al Padre del Paraíso porque comparte de su perfección paradisíaca. Así los mortales evolucionarios alguna vez alcanzarán parentesco con el Supremo experiencial, porque verdaderamente comparten de su perfección evolucionaria. Dios el Supremo es experiencial, por lo tanto es completamente experienciable. Las realidades existenciales de los 7 absolutos no son percibibles mediante la técnica de la experiencia. Solo las realidades de la personalidad del Padre, Hijo y Espíritu pueden ser captadas por la personalidad de la criatura finita en actitud de oración adoradora. Dentro de la síntesis completada de poder-personalidad del Ser Supremo, habrá asociado toda la absolutez de las varias triodidades que podrían así ser asociadas, y esta majestuosa personalidad de la evolución será alcanzable experiencialmente y comprensible por parte de todas las personalidades finitas. Cuando los que ascienden alcancen la postulada 7ª etapa de existencia espiritual, allí experimentarán la realización de un nuevo valor significado de la absolutez y la infinidad de las triodidades, tal como se revela en los niveles subabsolutos del Ser Supremo, que es experimentable. Pero el alcance de estas etapas de desarrollo máximo probablemente aguardará el establecimiento coordinado en luz y vida de todo el gran universo. 3. La asociación terciaria trascendental de la realidad. Los arquitectos absonitos eventúan el plan. Los creadores supremos lo traen a la existencia. El Ser Supremo consumará su plenitud tal como fue creado en el tiempo por los creadores supremos y proyectado en el espacio por los arquitectos maestros. Durante la presente edad universal, la coordinación administrativa del universo maestro es función de los arquitectos del universo maestro. Pero la aparición del Supremo Todopoderoso al final de la presente edad universal significará que lo finito evolucionario ha alcanzado la primera etapa del destino experiencial. Este acontecimiento conducirá con certidumbre a la función completa de la primera Trinidad experiencial, la unión de los creadores supremos, el Ser Supremo y los arquitectos del universo maestro. Esta Trinidad está destinada a efectuar la integración evolucionaria ulterior de la creación maestra. La Trinidad del Paraíso es verdaderamente la de infinidad, y ninguna Trinidad puede ser infinita si no incluye esta Trinidad original. Pero la Trinidad original es una eventualidad de la asociación exclusiva de deidades absolutas. Los seres subabsolutos nada tuvieron que ver con esta asociación primaria. Las trinidades que aparecen posteriormente y que son experienciales abarcan las contribuciones aún de las personalidades de criaturas. Con toda seguridad, esto es verdad en el caso de la Trinidad última, donde la presencia misma de los hijos creadores mayores entre los miembros creadores supremos de la misma presagia la presencia concomitante
de la experiencia real y bona fide de la criatura dentro de esta asociación trinitaria. La primera Trinidad experiencial dispone para el logro grupal de eventualidades últimas. Las asociaciones de grupo pueden anticipar, aún trascender, las capacidades individuales. Esto es verdad aún más allá del nivel finito. En las edades venideras, después de que los 7 superuniversos hayan sido establecidos en luz y vida, el cuerpo de finalistas indudablemente promulgará los propósitos de las deidades del paraíso, tal como estos son dictados por la Trinidad última y unificados en cuanto a poder y personalidad en el Ser Supremo. A lo largo de todos los gigantescos acontecimientos universales de la eternidad pasada y futura, detectamos la expansión de los elementos comprensibles del Padre Universal. Como el Yo Soy, postulamos filosóficamente su permeación de la infinidad total, pero ninguna criatura es capaz de abarcar experiencialmente dicho postulado. A medida que los universos se expanden y a medida que la gravedad y el amor llegan al espacio en proceso de organizarse en el tiempo, podemos comprender más y más la primera fuente y centro. Observamos la acción de la gravedad penetrando la presencia espacial del absoluto no cualificado y detectamos criaturas espirituales que evolucionan y se expanden dentro de la presencia de divinidad del absoluto de deidad, mientras que la evolución tanto cósmica como espiritual son unificadas por la mente y la experiencia en niveles de deidad finitos en calidad de Ser Supremo y son coordinados en los niveles trascendentales como Trinidad última. 4. La integración cuarta o última. La Trinidad del Paraíso coordina certeramente, en sentido último, pero funciona en este aspecto como un absoluto autocualificado. La Trinidad última experiencial coordina lo trascendental como trascendental. En el futuro eterno, esta Trinidad experiencial, mediante un aumento de la unidad, activará ulteriormente la presencia eventuante de la Deidad última. Aunque la Trinidad última está destinada a coordinar la creación maestra, Dios el último es la poder personalización trascendental de la direccionalización de todo el universo maestro. La eventuación completada del último implica que se completó la creación maestra e indica el surgimiento pleno de esta deidad trascendental. Los cambios que se inauguren mediante el surgimiento pleno del último no los conocemos, pero así como el Supremo está ahora espiritual y personalmente presente en Jabona, del mismo modo, el último está allí presente, pero en un sentido absonito y superpersonal. Habéis sido informados de la existencia de los vicerregentes cualificados del último, aunque no se os ha informado sobre sus ubicaciones o funciones presentes. Pero aparte de las repercusiones administrativas concomitantes al surgimiento de la deidad última, los valores personales de su divinidad trascendental serán experienciables por todas las personalidades que hayan participado en la actualización de este nivel de deidad. La trascendencia de lo finito puede conducir tan solo al logro último. Dios el último existe en la trascendencia del tiempo y del espacio, pero sin embargo es subabsoluto a pesar de la inherente capacidad de asociación funcional con los absolutos. 5. La asociación de la quinta fase o coabsoluta. El último es la cumbre de la realidad trascendental, así como el supremo es el coronamiento de la realidad evolucionaria experiencial, y el surgimiento de estas dos deidades experienciales establece los cimientos para la segunda Trinidad experiencial. Esta es la Trinidad absoluta, la unión del Dios el Supremo, Dios el último y el no revelado consumador del destino universal. Y esta Trinidad tiene la capacidad teórica de activar los absolutos de potencialidad, de deidad universal y no cualificado. Pero la formación completada
de esta Trinidad absoluta tan solo podría tener lugar después de la evolución completada del entero universo maestro, desde Javona hasta el cuarto y más exterior nivel del espacio. Es necesario aclarar que estas trinidades experienciales son correlativas, no sólo de las cualidades de personalidad de la divinidad experiencial, sino también de todas las cualidades distintas de las personales que caracterizan su alcanzada unidad de deidad. Aunque esta presentación trata principalmente de las fases personales de la unificación del cosmos, es sin embargo verdad que los aspectos impersonales del universo de los universos están igualmente destinados a experimentar la unificación tal como se ilustra por la síntesis de poder-personalidad que en estos momentos se está produciendo en relación con la evolución del Ser Supremo. Las cualidades espíritu personales del Supremo son inseparables de las prerrogativas de poder del Todopoderoso, y ambas están complementadas por el potencial desconocido de la mente suprema. Tampoco puede Dios el Último, como persona, ser considerado separadamente de los aspectos distintos de lo personal y de la deidad última, y en el nivel absoluto del absoluto de deidad y el absoluto no cualificado, son inseparables e indistinguibles en presencia del absoluto universal. Las trinidades son en ellas mismas no personales, pero tampoco están en contravención de la personalidad. Más bien la abarcan y la correlacionan en un sentido colectivo con las funciones impersonales. Las trinidades son, pues, siempre realidad de deidad, pero nunca realidad de personalidad. Los aspectos de personalidad de una trinidad son inherentes a sus miembros individuales, y como personas individuales, estos no son esa trinidad. Tan solo como ente colectivo son ellos trinidad. Eso es trinidad. Pero la trinidad siempre incluye toda deidad comprendida. Trinidad es unidad de deidad. Los tres absolutos, de deidad, universal y no cualificado, no son trinidad porque no todos son deidad. Solo lo deificado puede volverse trinidad. Toda otra asociación es triunidad o triodidad. 6. La integración de la sexta fase o absoluta. El potencial presente del universo maestro no es realmente absoluto. Aunque bien pueda ser casi último y consideramos imposible alcanzar la revelación plena de los significados valores absolutos dentro del alcance del cosmos subabsoluto. Por lo tanto, tropezamos con dificultades considerables al intentar concebir una expresión total de las posibilidades ilimitadas de los tres absolutos o aún intentar visualizar la personalización experiencial del Dios el absoluto en el nivel presentemente impersonal del absoluto de deidad. El escenario espacial del universo maestro parece ser adecuado para la actualización del Ser Supremo, para la formación y función plena de la Trinidad Última, para la eventuación de Dios el Último y aún para el principio de la Trinidad Absoluta. Pero nuestros conceptos sobre la función plena de esta Trinidad experiencial segunda parecen implicar algo más allá aún del vasto universo maestro. Si suponemos un cosmos infinito, un cosmos ilimitable, más allá del universo maestro, y si concebimos que los desarrollos finales de la Trinidad absoluta tomarán lugar allí afuera en tal escenario superúltimo de acción, se torna posible conjeturar que la función completa de la Trinidad absoluta alcanzará la expresión final en las creaciones de la infinidad y consumará la actualización absoluta de todos los potenciales. La integración y asociación de segmentos en constante ampliación de la realidad se irá acercando a la absolutez del estado proporcionalmente a la inclusión de toda realidad dentro de los segmentos así asociados.
Dicho de otra manera, la Trinidad absoluta, como su nombre implica, es realmente absoluta en función total. No sabemos cómo una función absoluta puede lograr una expresión total sobre una base cualificada, limitada y de otra manera restringida. Por lo tanto, debemos suponer que toda función de totalidad semejante será no condicionada potencialmente. Y parecería también que el no condicionado también sería sin límites, por lo menos desde un punto de vista cualitativo, aunque no estamos igualmente seguros en cuanto a las relaciones cuantitativas. Sin embargo, de lo siguiente estamos seguros. Aunque la existencial Trinidad del paraíso es infinita, y aunque la experiencial Trinidad última es subinfinita, la Trinidad absoluta no es tan fácil de clasificar. Aunque experiencial en su génesis y constitución, se interpone en forma clara en los absolutos existenciales de la potencialidad. Aunque no sea beneficioso para la mente humana tratar de captar estos conceptos tan alejados y superhumanos, nos gustaría sugerir que la acción de eternidad de la Trinidad absoluta puede ser considerada como la culminación de cierto tipo de experiencialización de los absolutos de la potencialidad. Esto parecería una conclusión razonable respecto del absoluto universal. Si no del absoluto no cualificado, por lo menos sabemos que el absoluto universal no es tan solo estático y potencial, sino también asociativo en el sentido deífico total de esas palabras. Pero en cuanto a los valores concebibles de la divinidad y la personalidad, estos acontecimientos conjeturados implican la personalización del absoluto de deidad y la aparición de esos valores superpersonales y esos significados ultrapersonales inherentes en el carácter completo de la personalidad del Dios el Absoluto, la tercera y última de las deidades experienciales. 7. La finalidad del destino. Algunas de las dificultades al formar conceptos de la integración de la realidad infinita son inherentes al hecho de que dichas ideas comprenden algo de la finalidad del desarrollo universal, un tipo de realización experiencial de todo lo que puede ser jamás. Y es inconcebible que la infinidad cuantitativa pueda jamás tornarse completamente real en finalidad. Siempre deben quedar posibilidades no exploradas en los tres absolutos potenciales que ninguna cantidad de desarrollo experiencial podría agotar jamás. La eternidad misma, aunque absoluta, no es más de absoluta. Aún un concepto hipotético de integración final es inseparable de los frutos de la eternidad no cualificada y es por lo tanto prácticamente no alcanzable en cualquier momento futuro concebible. Las deidades que constituyen la Trinidad del paraíso establecen el destino por su acción volitiva. El destino se establece en la vastedad de los tres grandes potenciales cuya absolutez abarca las posibilidades de todo desarrollo futuro. El destino se consume probablemente por la acción del consumador del destino universal, y este acto tiene probablemente que ver con el supremo y el último en la Trinidad absoluta. Todo destino experiencial puede ser comprendido por lo menos parcialmente por las criaturas experienciales, pero un destino que hace impacto con los existenciales infinitos es difícilmente comprensible. El destino, en la finalidad, es un logro existencial experiencial que parece comprender el absoluto de deidad, pero el absoluto de deidad mantiene una relación de eternidad con el absoluto no cualificado por virtud del absoluto universal. Y estos tres absolutos experienciales en posibilidad son efectivamente existenciales y más siendo ilimitados, sin tiempo, sin espacio, sin límites y sin medida, verdaderamente infinitos. La improbabilidad del alcance de la meta no previene, sin embargo, la teorización filosófica sobre tales destinos hipotéticos.
La actualización del absoluto de deidad como un Dios absoluto alcanzable puede ser prácticamente imposible en cuanto a su realización. Sin embargo, tal fruto de finalidad sigue siendo una posibilidad teórica. La participación del absoluto no cualificado en algún cosmos infinito e inconcebible puede ser inmensurablemente remoto en la futuridad de la eternidad sin fin, pero dicha hipótesis es sin embargo válida. Los mortales, los morontiales, los espíritus, los finalistas, los trascendentales y otros, juntamente con los universos mismos y todas las demás fases de la realidad, ciertamente tienen un destino potencialmente final, que es absoluto en valor, pero dudamos que un cero universo pueda alcanzar completamente jamás todos los aspectos de dicho destino. Por más que crezcas en la comprensión de Padre, tu mente siempre va a titubear ante la infinidad no revelada del Padre Yo Soy. La vastedad inexplorada, la cual siempre permanecerá insondable e incomprensible a través de todos los siglos de la eternidad. Aunque alcancéis mucho de Dios, siempre habrá más de Él, la existencia del cual vosotros jamás sospecharéis siquiera. Y creemos que esto es igualmente verdad en los niveles trascendentales como lo es en los dominios de la existencia finita. La búsqueda de Dios no tiene fin. Dicha incapacidad para alcanzar a Dios en un sentido final no debería desalentar en manera alguna a las criaturas del universo. En realidad podéis alcanzar y en efecto alcanzaréis niveles de deidad del séptuple, el supremo y el último, lo cual significa para vosotros lo que la comprensión infinita de Dios el Padre significa para el Hijo Eterno y el actor conjunto en su estado absoluto de existencia en la eternidad. En lugar de acosar a la criatura, la infinidad de Dios debería ser el seguro supremo de que a lo largo de la futuridad sin fin, una personalidad ascendente tendrá ante sí las posibilidades del desarrollo de la personalidad y asociación con la deidad, que aún la eternidad no agotará ni terminará jamás. Para las criaturas finitas del gran universo, el concepto del universo maestro parece ser casi infinito, pero indudablemente los arquitectos absonitos del mismo perciben su relación con los desarrollos futuros y no imaginados dentro del yo soy sin fin. Aún el espacio mismo no es más que una condición última, una condición de cualificación dentro de lo absoluto relativo de las zonas quietas del espacio medio. En el inconcebiblemente remoto momento futuro en la eternidad, en que se complete finalmente el universo maestro entero, indudablemente todos volveremos los ojos hacia atrás, sobre la entera historia, visualizándola tan solo como el comienzo, simplemente la creación de ciertos cimientos finitos y trascendentales para metamorfosis aún mayores y más cautivantes en el infinito inexplorado. En tal momento futuro de la eternidad, el universo maestro aún parecerá juvenil. En efecto, será siempre joven frente a las posibilidades ilimitadas de la eternidad sin fin. La improbabilidad del alcance del destino infinito no previene en lo más mínimo el surgimiento de ideas sobre dicho destino, y no vacilamos en decir que, si los tres potenciales absolutos pudieran en algún momento actualizarse completamente, sería posible concebir la integración final de la realidad total. Esta realización de desarrollo está basada en la actualización completa de los absolutos no cualificado, universal y de deidad, las tres potencialidades cuya unión constituye la latencia del yo soy, las realidades suspendidas de la eternidad, las posibilidades expectantes de toda futuridad y más. Dichas eventualidades son más bien remotas por lo menos. Sin embargo, en los mecanismos, personalidades y asociaciones de las tres trinidades, creemos detectar la posibilidad teórica de reunir las 7 fases absolutas del Padre Yo Soy,
Y esto nos lleva a enfrentarnos con el concepto de la Trinidad triple, que abarca la Trinidad del paraíso, de estado existencial, y las dos Trinidades de aparición subsiguiente de naturaleza y origen experienciales. 8. La Trinidad de Trinidades. La naturaleza de la Trinidad de Trinidades es difícil de ilustrar para la mente humana. Es la suma real de la totalidad de la infinidad experiencial, tal como se manifiesta en la infinidad teórica de realización en la eternidad. En la Trinidad de Trinidades, el infinito experiencial alcanza la identidad con el infinito existencial, y ambos son como uno en el yo soy preexperiencial, preexistencial. La Trinidad de Trinidades es la expresión final de todo lo que está implícito en las 15 triunidades y triodidades asociadas. Los seres relativos tienen dificultad en comprender las finalidades, sean estas existenciales o experienciales. Por lo tanto, siempre se las debe presentar como relatividades. La Trinidad de Trinidades existe en varias fases. Contiene posibilidades, probabilidades e inevitabilidades que asombran las imaginaciones de seres muy por encima del nivel humano. Tiene implicaciones que son probablemente insospechadas por los filósofos celestiales, porque estas implicaciones están en las triunidades, y las triunidades son, en último análisis, insondables. Existen varias formas en las que se puede describir la Trinidad de Trinidades, pero elegimos presentar el concepto en 3 niveles, como sigue. Primero, el nivel de las 3 Trinidades. Segundo, el nivel de la deidad experiencial. Tercero, el nivel del yo soy. Estos son niveles de unificación creciente. En realidad, la Trinidad de Trinidades es el primer nivel, mientras que el segundo y tercer nivel son unificación derivativos del primero. El primer nivel. En este nivel inicial de asociación, se cree que las 3 Trinidades funcionan como agrupamiento perfectamente sincronizado, aunque diferenciado de las personalidades de deidad. 1. La Trinidad del paraíso. La asociación de las 3 deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu. Debe recordarse que la Trinidad del paraíso implica una función triple, una función absoluta, una función trascendental, Trinidad de ultimidad, y una función finita, Trinidad de supremacía. La Trinidad del paraíso es cualquiera de todas estas en cualquier momento. 2. La Trinidad última. Esta es la asociación de deidad de los creadores supremos, Dios el Supremo y los arquitectos del universo maestro. Aunque esta sea una presentación adecuada de los aspectos de divinidad de esta Trinidad, debe registrarse que existen otras fases de esta Trinidad, las cuales, sin embargo, parecen estar perfectamente coordinadas con los aspectos de divinidad. 3. La Trinidad absoluta. Esta es la agrupación de Dios el Supremo, Dios el Último y el Consumador del destino universal respecto de todos los valores de la divinidad. Ciertas otras fases de este grupo triuno tienen que ver con valores distintos de los de divinidad en el cosmos expansivo, pero estos se unifican con las fases de divinidad, así como los aspectos de poder y personalidad de las deidades experienciales están actualmente en proceso de síntesis experiencial. La asociación de estas 3 Trinidades en la Trinidad de Trinidades provee una integración posible y limitada de la realidad. Esta agrupación contiene causas, intermedios y finales, iniciadores, realizadores y consumadores, comienzos, existencias y destinos. La asociación Padre-Hijo se ha vuelto Hijo-Espíritu y luego Espíritu Supremo y sucesivamente Supremo Último y Último Absoluto, aún hasta Absoluto y Padre Infinito, completándose así el ciclo de la realidad.
Del mismo modo, en otras fases no tan inmediatamente relacionadas con la divinidad y la personalidad, la primera gran fuente y centro autorrealiza la condición ilimitada de la realidad alrededor del círculo de la eternidad, desde la absolutez de la autoexistencia, a través del sinfín de la autorrevelación a la finalidad de la autorrealización, desde lo absoluto de los existenciales a la finalidad de los experienciales. El segundo nivel, la coordinación de las tres trinidades, comprende inevitablemente la unión asociativa de las deidades experienciales, que están genéticamente asociadas con estas trinidades. La naturaleza de este segundo nivel ha sido algunas veces presentada como sigue. 1. El Supremo. Esta es la consecuencia de deidad de la unidad de la Trinidad del Paraíso en el enlace experiencial con los hijos creadores e hijas creativas de las deidades del paraíso. El Supremo es la incorporación de deidad de la finalización de la primera etapa de la evolución finita. 2. El Último. Esta es la consecuencia de deidad de la unidad eventuada de la segunda Trinidad, la personificación trascendental y absonita de la divinidad. El último consiste en una unidad variablemente considerada de muchas cualidades, y el concepto humano de él debería incluir por lo menos aquellas fases de ultimidad que son directoras del control, experienciables personalmente, unificadoras por tensión, pero existen muchos otros aspectos no revelados de la deidad eventuada. Aunque el último y el supremo sean comparables, no son idénticos. Tampoco es el último simplemente una amplificación del supremo. 3. El absoluto. Existen muchas teorías en cuanto al carácter del tercer miembro del segundo nivel de la Trinidad de Trinidades. Dios el Absoluto está indudablemente involucrado en esta asociación como la consecuencia de personalidad de la función final de la Trinidad Absoluta. Sin embargo, el absoluto de deidad es una realidad existencial del estado eterno. La dificultad conceptual en cuanto al tercer miembro es inherente al hecho de que la presuposición de tal asociación implica en realidad tan solo un absoluto. Teóricamente, si ocurriera tal acontecimiento, deberíamos presenciar la unificación experiencial de los tres absolutos en uno. Y se nos enseña que en la infinidad y existencialmente hay un solo absoluto. Aunque esté por lo menos claro quién puede ser este tercer miembro, a menudo se postula que éste consista en el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado en alguna forma de enlace inimaginado y manifestación cósmica. Ciertamente, la Trinidad de Trinidades difícilmente podría alcanzar funcionalidad completa sin unificación plena de los tres absolutos, y los tres absolutos difícilmente podrían unificarse sin la realización completa de todas las potencialidades infinitas. Probablemente sería tan solo una distorsión mínima de la verdad si se concibiese al tercer miembro de la Trinidad de Trinidades como el absoluto universal, siempre y cuando este concepto visualice al universal no tan solo como estático y potencial, sino también como asociativo. Pero aún no percibimos la relación con los aspectos creador y evolucionario de la función de la deidad total. Aunque sea difícil formar un concepto completo de la Trinidad de Trinidades, un concepto cualificado no es tan difícil. Si el segundo nivel de la Trinidad de Trinidades se concibe como esencialmente personal, se torna enteramente posible postular la unión de Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto como repercusión personal de la unión de las Trinidades personales, quienes son antepasadas de estas deidades experienciales.
Aventuramos la opinión de que estas tres deidades experienciales, con certidumbre, se unificarán en el segundo nivel como consecuencia directa de la unidad creciente de sus trinidades ancestrales y causativas que constituyen el primer nivel. El primer nivel consiste en tres trinidades. El segundo nivel existe como la asociación de personalidades de deidad experiencial evolucionadas, experiencial eventuadas y experiencial existenciales. Y aparte de toda dificultad conceptual en la comprensión de la completa Trinidad de Trinidades, la asociación personal de estas tres deidades en el segundo nivel se ha hecho manifiesta a nuestra propia edad universal en el fenómeno de la deidadización de Magestón, quien fue actualizado en este segundo nivel por el absoluto de deidad, actuando a través del último y en respuesta al mandato creador inicial del Ser Supremo. El tercer nivel. En una hipótesis no cualificada del segundo nivel de la Trinidad de las Trinidades, está comprendida la correlación de toda fase de todo tipo de realidad que es, fue o podría ser en toda la entera infinidad. El Ser Supremo no es solamente espíritu, sino también mente y poder y experiencia. El último es todo esto y mucho más, mientras que en el concepto conjunto de la unicidad de los absolutos de deidad universal y no cualificado, está incluida la finalidad absoluta de toda realización de la realidad. En la unión del Supremo, el último y el absoluto completo, podría ocurrir la reunión funcional de aquellos aspectos de la infinidad que fueron originalmente segmentados por el Yo Soy y que dieron como resultado la aparición de los 7 absolutos de la infinidad. Aunque los filósofos del universo consideran esta una probabilidad muy remota, sin embargo, frecuentemente hacemos esta pregunta: si el segundo nivel de la Trinidad de Trinidades pudiera alguna vez alcanzar unidad de la Trinidad, ¿qué ocurriría como consecuencia de tal unidad de deidad? No lo sabemos, pero confiamos que conduciría directamente a la realización del Yo Soy como experiencial alcanzable. Desde el punto de vista de los seres personales, podría significar que el Yo Soy no conocible se torne experienciable como Padre Infinito. Lo que estos destinos absolutos podrían significar desde un punto de vista no personal es otro asunto que tan solo la eternidad podría posiblemente aclarar. Pero así como consideramos estas eventualidades remotas como criaturas personales, deducimos que el destino final de todas las personalidades es el conocimiento final del Padre Universal y de estas mismas personalidades. Así como concebimos filosóficamente el Yo Soy en la eternidad pasada, Él está solo, no hay nadie junto a Él. Mirando hacia adelante a la eternidad futura, no vemos que el Yo Soy pudiera cambiar como existencial, pero nos inclinamos a pronosticar una vasta diferencia experiencial. Dicho concepto del Yo Soy implica una autorrealización plena. Abarca esa galaxia ilimitada de personalidades que se han tornado participantes volitivos en la autorrevelación del Yo Soy, y que permanecerán eternamente como partes volitivas absolutas de la totalidad de la infinidad, hijos finales del Padre Absoluto. 9. La unificación existencial infinita. En el concepto de la Trinidad de Trinidades postulamos la unificación experiencial posible de la realidad ilimitada, y a veces teorizamos que todo esto puede suceder en la eternidad más lejana y alejada. Sin embargo, hay una unificación actual y presente de la infinidad en esta misma edad, así como en todas las edades pasadas y futuras del universo. Dicha unificación es existencial en la Trinidad del Paraíso. La unificación de la infinidad como realidad experiencial es impensablemente remota, pero una unidad no cualificada de la infinidad domina ahora el momento presente de la existencia universal y une las divergencias de toda realidad
con una majestuosidad existencial que es absoluta. Cuando las criaturas finitas intentan concebir la unificación infinita de los niveles de la finalidad de la eternidad consumada, se enfrentan con las limitaciones intelectuales inherentes a sus existencias finitas. El tiempo, el espacio y la experiencia constituyen barreras para el concepto de la criatura, y aún sin tiempo aparte del espacio, y exceptuando la experiencia, ninguna criatura podría alcanzar ni siquiera una comprensión limitada de la realidad universal. Sin sensibilidad por el tiempo, ninguna criatura evolucionaria podría posiblemente percibir las relaciones de secuencia. Sin percepción del espacio, ninguna criatura podría imaginar las relaciones de simultaneidad. Sin experiencia, ninguna criatura evolucionaria podría siquiera existir. Solo los 7 absolutos de la infinidad verdaderamente trascienden la experiencia, y aun estos pueden ser experienciales en ciertas fases. El tiempo, el espacio y la experiencia son los mayores auxilios del hombre para la percepción relativa de la realidad y, sin embargo, son sus obstáculos más formidables para la plena percepción de la realidad. Los mortales y muchas otras criaturas del universo encuentran necesario pensar en los potenciales como siendo actualizados en el espacio y evolucionando hasta dar frutos en el tiempo. Pero todo este proceso es un fenómeno espacio-temporal que en realidad no ocurre en el paraíso y la eternidad. En el nivel absoluto no hay ni tiempo ni espacio. Todos los potenciales pueden ser percibidos allí como actuales. El concepto de la unificación de toda realidad, en esta o en cualquier otra edad universal, es básicamente doble, existencial y experiencial. Dicha unidad está en proceso de realización experiencial en la Trinidad de Trinidades, pero el grado de la actualización aparente de esta Trinidad triple es directamente proporcional a la desaparición de las cualificaciones e imperfecciones de la realidad en el cosmos. Pero la integración total de la realidad está eterna y existencialmente presente en forma no cualificada en la Trinidad del Paraíso, dentro de la cual, en este mismo momento universal, la realidad infinita está absolutamente unificada. La paradoja creada por los puntos de vista experiencial y existencial es inevitable y se basa en parte en el hecho de que la Trinidad del Paraíso y la Trinidad de Trinidades son cada una de ellas una relación en la eternidad que los mortales tan solo pueden percibir como relatividad espacio-temporal. El concepto humano de la actualización experiencial gradual de la Trinidad de Trinidades, el punto de vista temporal, debe ser suplementado por el postulado adicional de que es ya un hecho, el punto de vista de la eternidad. Pero ¿cómo pueden ser reconciliados estos dos puntos de vista? Para los mortales finitos sugerimos la aceptación de la verdad de que la Trinidad del Paraíso es la unificación existencial de la infinidad, y que la incapacidad de detectar la presencia actual y la manifestación completa de la Trinidad de Trinidades experienciales se debe en parte a una distorsión recíproca debido a 1. El punto de vista humano limitado, la incapacidad de captar el concepto de eternidad no cualificada. 2. El estado imperfecto del ser humano, la posición remota respecto del nivel absoluto de los experienciales. 3. El propósito de la existencia humana, el hecho de que la humanidad está destinada a evolucionar mediante la técnica de la experiencia y por lo tanto debe ser inherente y constitucionalmente dependiente de la experiencia. Tan solo un absoluto puede ser a la vez existencial y experiencial. El Padre Universal en la Trinidad del Paraíso es el Yo Soy de la Trinidad de Trinidades, y la incapacidad de experimentar al Padre como infinito se debe a las limitaciones finitas. El concepto del Yo Soy existencial, solitario y no alcanzable, un ente que existe antes de la Trinidad,
y el postulado del yo soy experiencial y alcanzable, un ente que existe después de la Trinidad de Trinidades, constituyen la misma hipótesis. Ningún cambio actual ha ocurrido en el infinito. Todo desarrollo aparente se debe a una mayor capacidad de recepción de la realidad y apreciación cósmica. El yo soy, en el análisis final, debe existir antes de todos los existenciales y después de todos los experienciales. Aunque estas ideas puedan no aclarar las paradojas de la eternidad y la infinidad en la mente humana, deberían por lo menos estimular estos intelectos finitos a una renovada preocupación por estos problemas sin fin, problemas que continuarán intrigándoos en Salvington y más adelante como finalistas y aún más a través del futuro sin fin de vuestras carreras eternas en los vastos universos. Tarde o temprano, todas las personalidades universales comienzan a comprender que la búsqueda final de la eternidad es la exploración sin fin de la infinidad, el viaje que nunca acaba de descubrimiento hacia la absolutez de la primera fuente y centro. Tarde o temprano, todos nos damos cuenta de que todo crecimiento de la criatura es proporcional a la identificación con el Padre. Llegamos a la comprensión de que vivir la voluntad de Dios es el pasaporte eterno a la posibilidad sin fin de la infinidad misma. Los mortales alguna vez entienden que el éxito en la exploración del infinito es directamente proporcional al alcance de la semejanza con el Padre y que en esta edad universal se revelarán las realidades del Padre dentro de las cualidades de la divinidad, y estas cualidades de la divinidad pueden ser apropiadas en forma personal por parte de las criaturas del universo mediante la experiencia de vivir divinamente, y que vivir divinamente significa realmente vivir la voluntad de Dios. Para las criaturas materiales, finitas, evolucionarias, una vida basada en vivir la voluntad del Padre conduce directamente al alcance de la supremacía del espíritu en la arena de la personalidad y lleva a dichas criaturas un paso más cerca de la comprensión del Padre infinito. Tal vida para el Padre está basada en la verdad, es sensible a la belleza y está dominada por la bondad. Una persona que sí conoce a Dios está iluminada interiormente por la adoración y exteriormente se dedica al servicio totalmente sincero de la hermandad universal de todas las personalidades, un ministerio de servicio que está lleno de misericordia y motivado por el amor, mientras que estas cualidades de vida están unificadas en la personalidad evolutiva sobre los niveles en constante ascensión de sabiduría cósmica, autorrealización, encuentro con Dios y adoración del Padre. Presentado por un Melquisedec de Nevadón.